Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca del libro El pensamiento francés contemporáneo del autor Miguel Morey, el profesor claro del curso de Introducción a la Filosofía, el doctor Rolando Fernando Zambrano. Este trabajo va a ser presentado por mi persona, Ángulo Cordero Carlos Marlon. Bien, ahora vamos a hablar acerca de Miguel Morey. Miguel Morey nació en el año 1950. Él fue un catedrático emérito de la filosofía en la Universidad de Barcelona, en España, y también fue miembro del Colegio de la Filosofía. Fue un profesor que iba constantemente a las universidades como visitante en países como Argentina, Cuba, Italia, entre otros, ¿no? Como España perdón, como Alemania y también Francia. También fue colaborador de algunas revistas, en que las que más destacan fue Ajo Blanco, Archipiélago, eh, que también fueron claves de la razón de la práctica, El Viejo Topo, y de los periódicos también El País y La Vanguardia, que son diarios de España. Bien, ahora vamos a hablar acerca del pensamiento francés de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Bueno, fue para poder acabar con la separación entre concepto y existencia, también dejar de contraponerlos, también demostrar que el concepto es una cosa viviente, que también es una creación, es un proceso, un acontecimiento, y que no tiene ningún vínculo ni parentesco con la existencia, ¿no? También busca abandonar la oposición entre la filosofía del conocimiento y la filosofía de la acción. También la división kantiana entre la razón teórica y la práctica, y para así demostrar que el conocimiento mismo, también científico, es una realidad de una práctica. También se crea un nuevo estilo de exposición filosófica, y por lo tanto compite con la literatura en lo que lleva a reinventar los términos contemporáneos. El existencialismo en la filosofía de moda nos indica que ah, da vida a la filosofía, y se le dio rápidamente esta denominación debido a Jean-Paul Sartre, y pasó a ser considerado también, digamos, pensador acerca de este término que, digamos, fue proclamado como un jefe en sus filas, ¿no? En la conferencia menciona que este término del existencialismo es también un humanismo, y también se manifiesta al respecto lo siguiente: que la mayoría de los que utilizan esta palabra se sentirán muy incómodos para justificarla, porque como sabemos hoy en día se ha vuelto una moda y no hay dificultad en declarar, digamos, que eh, un músico o también un pintor es existencialista. Bien, vamos a hablar acerca de la escuela fenomenológica. Bueno, la escuela fenomenológica fue el suelo, digamos, filosófico sobre el que se sustentó el discurso existencialista. Digamos que hubo tal vez una única excepción del autor Albert Camus, cuya obra ensayística no tiene a la universidad como referente, y ya que el resto de autores llamados existencialistas piensan dentro de las clases establecidas por la fenomenología. También las investigaciones de Edmund Russell son un claro inicio para poder, digamos, usar la fenomenología. Fuera de la escuela, digamos que también existían otros marcos de referencia para el pensamiento que comenzaron, digamos, a nacer nuevamente. Cuando, cuando esto ocurría, su presencia, digamos, fue tan importante para la reflexión de la segunda mitad del siglo XX,
eh, digamos, fue como un tanto difícil caracterizarlos de un modo global, ya que ni formaban una escuela ni tampoco compartían exactamente una filosofía, tampoco, digamos, no tenían nada que ver con el mundo universitario, y podría decirse a lo sumo que en caso de haber un filósofo con el que entraran en diálogo, este sería principalmente, digamos, a algo de surrealismo, ya que no estaban en un hábitat cultural concreto para hacer eso, ¿no? El boom estructuralista. Bueno, esto fue dado debido a los cronistas que habían situado un momento emblemático en la emergencia del estructuralismo en la cultura francesa. Este fue el juicio demoledor que en el último capítulo de El pensamiento salvaje del año 1961, eh, el antropólogo Claude Lévi-Strauss va a dirigir a la crítica de la razón dialéctica, eh, digamos, intentos para limpiar, digamos, los dogmatismos a la dialéctica. La réplica también de Levi Strauss fue, digamos, un tanto respetuosa, pero fue tajante. Menciona que la razón es analítica y añade que cuando es analítica, digamos que es la condición requerida para que la razón se atreva a emprender la resolución del humano en lo no humano. La French Theory. Este fue un pensamiento filosófico que no podía permanecer ajeno a un cambio de paradigma en el campo del conocimiento, en lo que vendría a ser los hechos humanos. Digamos que da el resultado que fue la aparición de un conjunto de pensadores y que estos mismos buscan transformar totalmente el espacio y las maneras de la filosofía. Y esto no se da porque estos autores trabajan dentro de digamos, de alguna observancia del método estructuralista, sino que más bien por el modo en que reprendieron algunas reflexiones filosóficas incorporando eh, el impuesto por el estructuralismo. Bien, Michel Foucault fue uno de los referentes de la corriente estructuralista del pensamiento francés. También fue reconocido por su crítica a las instituciones sociales y también por sus ideas sobre la sexualidad y por algunas teorías que tuvo sobre el poder y su relación con el conocimiento. Este también se convirtió en uno de los principales filósofos de la corriente estructuralista del pensamiento francés. Sus estudios pusieron, digamos, a tela de juicio la influencia del filósofo político alemán Karl Marx y el psicoanalista austriaco Sigmund Freud. Bien, ahora vamos a ver la razón y sin razón. Foucault plantea, digamos que una ciencia como la física teórica o la química orgánica como el problema de las relaciones entre lo que vendría a ser las estructuras políticas y económicas de la sociedad. Por otra parte, nos dice que una arqueología hacia la mirada médica es dado a la experiencia médica que busca conquistar su horizonte moderno, integrando, digamos, la muerte en su espacio de análisis. Digamos que es un momento del que será emblema el gesto de Bichat, quien mencionaba que se podrían tomar nota durante 25 años de la mañana a la noche y también en el lecho de los enfermos. Por otro lado, también nos menciona una idea de el orden de las cosas. Esta es aquella que se interesa especialmente en la diferencia radical que separa la eh, episteme clásica, es aquella que se ordena por representaciones, de la procedente de la episteme renacística, que esta es la que se ordena por semejanzas, ¿no? Por otro lado, el exilio tunecino es aquel que que no se apoyará en ningún relato histórico esta vez, y también
se centrará ante todo lo que pueda ordenar los problemas y también proponer reglas de procedimiento. Bien, ahora vamos a ver las secuelas que tuvo en el año 68 en el mes de mayo. Digamos que fue, digamos, a finales de 1971. Comienza con varios movimientos de revuelta en las prisiones francesas. Y todo esto fue debido a que digamos, parte de dinamismos que introdujeron los estudiantes izquierdistas encarcelados a raíz de los hechos que ocurrieron en este año, ¿no? En el 68. En el nacimiento de la biopolítica, digamos que en este contexto el trabajo de Foucault es recibido como la propuesta de una nueva modalidad de análisis político y también como un esfuerzo para volver a pensar en el activismo en toda su radicalidad y también está lejos de la tutela ejercida hasta entonces por los dictados marxistas, ¿no? Lo último de Foucault, en su libro menciona que este es un proyecto para llevar a cabo una historia de la sexualidad que no llegará a cumplirse y contrariamente a lo previsto, digamos, por volúmenes, tanto el segundo y el tercero, que son el uso de los placeres y la inquietud de sí, se publicaron conjuntamente y 7 años más tarde, en el año 1984, recibió los ejemplares del tercer volumen en el hospital 10 días antes de su muerte. Y bueno, eso sería todo acerca del libro de Miguel Morey, que menciona varios autores, ¿no? Dándonos a conocer el pensamiento francés y todo lo que hemos visto que ha sucedido en años anteriores. Muchas gracias.